Nadie te preparó para esto. Te enseñaron a buscar amor, conexión y comprensión, pero nunca te hablaron del poder, del miedo y de las mentiras silenciosas que gobiernan las relaciones humanas. Aquí no hay romanticismo ni consuelo, solo patrones que se repiten, juegos emocionales que nadie admite y decisiones que se toman desde el vacío. Este no es un discurso para sentirte mejor, es para verte con claridad. Nadie entra en una relación buscando la verdad. Esa es la primera mentira silenciosa que sostiene casi todos los vínculos humanos. Las personas entran buscando alivio, validación, poder, pertenencia o distracción del vacío que no saben nombrar. El discurso público habla de amor, conexión y autenticidad, pero el comportamiento real se mueve por fuerzas mucho más primitivas. Miedo a perder, deseo de controlar, necesidad de ser elegido, terror a no ser suficiente. La psicología real de las relaciones no es limpia ni justa, es estratégica, emocionalmente oportunista y profundamente inconsciente. Por eso incomoda cuando se la observa sin filtros. El poder emocional no nace cuando alguien domina al otro de forma explícita. Nace mucho antes, en los primeros intercambios, cuando una persona aprende qué mostrar y qué ocultar para maximizar su valor percibido. Todos lo hacen, no como un plan consciente, sino como un reflejo aprendido. Se sonríe cuando conviene, se calla cuando decir la verdad podría reducir el interés, se exagera una virtud, se minimiza una carencia. La seducción moderna no es un baile romántico, es un mercado psicológico donde cada gesto comunica escasez o abundancia emocional. Quien necesita menos, manda más. Esa es una regla no escrita que gobierna la mayoría de los vínculos. La persona que puede irse sin derrumbarse tiene ventaja sobre la que se aferra. Por eso, desde el inicio, muchos aprenden a dosificar atención, afecto y presencia. No porque sean malvados, sino porque el sistema emocional humano castiga la entrega total y premia el control. El apego ansioso persigue, el evitativo se retira, y en ese choque se crea una danza donde uno teme perder y el otro teme ser atrapado. Ninguno es inocente. Ambos reaccionan desde heridas antiguas. La idealización es el primer autoengaño necesario. Se proyecta en el otro lo que se desea sentir sobre uno mismo. Se le atribuyen cualidades que todavía no existen. Se ignoran señales incómodas porque contradicen la fantasía. La mente prefiere una ilusión estable a una verdad que obligue a cambiar. Por eso tantas relaciones nacen fuertes y se deterioran rápido. No se rompe algo real, se desintegra una proyección. Y cuando la proyección cae, aparece la frustración, el reproche, la sensación de haber sido engañado, aunque el engaño principal fue interno. La manipulación emocional rara vez se parece a lo que las personas imaginan. No siempre hay gritos, amenazas o control evidente. A veces es silencio, a veces es retirada estratégica de afecto, a veces es dar justo lo suficiente para mantener al otro invertido, pero nunca lo suficiente para que se sienta seguro. El refuerzo intermitente es una de las armas psicológicas más poderosas en las relaciones humanas. Cuando el afecto llega de forma impredecible, el cerebro se vuelve adicto a la recompensa. No sabe cuándo vendrá, pero espera que vuelva. Y esa espera genera sumisión emocional. Muchos errores que destruyen relaciones nacen de una idea falsa. Creer que la honestidad emocional total siempre es recompensada. En realidad, la honestidad sin estructura suele generar desequilibrio. Mostrar todas las inseguridades sin límites no crea intimidad, crea carga. Decir todo lo que se siente sin considerar el impacto no es valentía, es descarga. Las personas no rechazan la vulnerabilidad, rechazan la dependencia disfrazada de sinceridad. Cuando alguien coloca su estabilidad emocional en manos del otro, deja de ser un compañero y se convierte en una responsabilidad no pedida. El deseo no responde a la lógica moral, responde a tensión, misterio, contraste. Por eso, cuando una relación se vuelve totalmente predecible, el interés se erosiona. No porque falte cariño, sino porque falta estímulo psicológico. La mente humana se habitúa rápido a lo que está garantizado. Lo que no corre riesgo pierde valor subjetivo. Este principio, incómodo pero real, explica por qué tantas personas dicen amar a alguien y aún así sentir atracción por lo que no pueden tener. No es traición consciente, es neuropsicología básica. El control emocional muchas veces se disfraza de cuidado. Preguntas constantes, necesidad de saber dónde está el otro, expectativas no dichas que luego se reclaman como obvias. El problema no es el interés, es la posesión. Cuando el vínculo se vuelve un territorio que debe ser vigilado, deja de ser un espacio compartido. Pero quien controla rara vez se percibe como controlador, se percibe como quien ama más. Y quien cede muchas veces confunde sacrificio con compromiso, sin darse cuenta de que está entrenando al otro a invadir. Existe también el juego inverso, la indiferencia calculada.
Personas que aprendieron que mostrar poco las vuelve deseables, que desaparecer genera persecución, que no responder rápido incrementa el valor percibido. Esta estrategia funciona porque explota una herida universal, el miedo al rechazo. Cuando alguien se siente en desventaja emocional, busca recuperar control invirtiendo más. Así se crean relaciones asimétricas donde uno da, espera y se adapta, mientras el otro administra distancia como si fuera un recurso escaso. La narrativa romántica enseña que el amor todo lo puede, pero la realidad muestra que el amor sin conciencia repite patrones destructivos. Las personas no eligen desde la claridad, eligen desde la familiaridad emocional. Por eso muchos vínculos recrean dinámicas ya vividas en la infancia. Búsqueda de aprobación, miedo al abandono, necesidad de demostrar valor. No se elige a quien trata mejor, se elige a quien activa algo conocido, aunque duela. Y hasta que ese patrón no se hace consciente, se repite con diferentes rostros. En esta primera capa de la psicología relacional se esconde una verdad incómoda. La mayoría no quiere igualdad emocional. Quiere ventaja, quiere sentirse elegido sin exponerse del todo, quiere seguridad sin perder libertad, quiere intensidad sin responsabilidad. Y como esas demandas son contradictorias, se negocian de forma indirecta, a través de juegos, silencios, pruebas y retiradas. No es crueldad abierta, es supervivencia emocional aprendida. Aquí no hay villanos claros ni víctimas puras. Hay personas operando desde el miedo, el deseo y la necesidad de control. Entender esto no vuelve a nadie frío, pero sí lúcido. Y la lucidez es peligrosa, porque rompe la fantasía de que las relaciones fallan solo por falta de amor. Fallan porque nadie enseñó a manejar el poder emocional que inevitablemente surge cuando dos personas se importan. El apego no es amor, es una respuesta del sistema nervioso. Y cuando no se entiende esa diferencia, las personas confunden ansiedad con conexión, dependencia con intimidad, intensidad con destino. La mayoría no se queda en relaciones porque sean buenas. Se queda porque activan viejos circuitos emocionales que el cuerpo reconoce como familiares. El rechazo en ese contexto no se vive como una pérdida puntual, sino como una amenaza existencial. No duele solo la ausencia del otro, duele la activación de una herida mucho más antigua. No ser elegido, no ser suficiente, no ser visto. Por eso la validación se vuelve una moneda tan poderosa. No porque confirme amor, sino porque calma temporalmente la duda interna. Cuando alguien recibe atención, mensajes, gestos de interés, su sistema emocional se regula. Cuando eso se retira, aparece el vacío. Y ese vacío no se interpreta como una señal de desequilibrio, sino como una prueba de que hay que hacer más, dar más, ceder más, adaptarse más. Así es como muchas personas negocian contra sí mismas sin darse cuenta. El rechazo, incluso el más sutil, tiene un efecto desproporcionado en la conducta humana. Un mensaje no respondido, un cambio de tono, una distancia repentina. La mente empieza a buscar explicaciones. ¿Qué hice mal? ¿Qué cambió? ¿Cómo recupero lo que había? En ese estado, la persona deja de actuar desde su centro y empieza a actuar desde la urgencia. Y quien actúa desde la urgencia pierde poder. No porque el otro sea cruel, sino porque el desequilibrio ya está instalado. Aquí aparece uno de los errores psicológicos más comunes. Creer que insistir demuestra valor. En realidad, demuestra miedo. El deseo auténtico no necesita persecución constante. Cuando alguien tiene que convencer al otro de quedarse, la relación ya está inclinada. Pero el apego distorsiona la percepción. Hace creer que si se explica mejor, si se ama más fuerte, si se sacrifica más, el otro finalmente responderá de la misma manera. Esta lógica rara vez funciona. Lo que suele generar es desgaste y pérdida de respeto. La validación intermitente intensifica este ciclo. Un día hay cercanía, al siguiente frialdad. Un momento de conexión profunda seguido de distancia inexplicable. El cerebro no sabe cómo interpretar el patrón, así que se enfoca en recuperar la recompensa. No se pregunta si la dinámica es sana, solo quiere volver al punto donde se sintió bien. Así se construyen vínculos adictivos, no por la calidad del trato, sino por la imprevisibilidad del refuerzo. Muchas personas justifican estas dinámicas con narrativas elegantes. Es complicado, tiene miedo a sentir, necesita tiempo, yo lo entiendo. Estas explicaciones no siempre son falsas, pero funcionan como anestesia psicológica. Permiten permanecer en una situación que, vista sin romanticismo, es desequilibrada. La mente prefiere una historia que preserve la esperanza antes que una verdad que obligue a soltar. Otro error devastador es negociar límites después de haberlos roto. Al principio se tolera algo que incomoda para no perder al otro. Se calla una necesidad, se acepta una condición que no encaja, se ajusta el deseo propio. Luego, cuando el malestar crece, se intenta renegociar desde una posición debilitada, pero el vínculo ya se construyó sobre esa asimetría.
Lo que se permitió al inicio se vuelve el estándar, y cambiar el estándar amenaza la estructura completa. La dependencia emocional no siempre se siente como debilidad. A veces se siente como entrega, lealtad, profundidad. Pero cuando una persona pierde su eje para sostener el vínculo, empieza a desaparecer lentamente dentro de él. Deja de decir lo que piensa, de pedir lo que necesita, de actuar como actuaría si no tuviera miedo. Y ese borrado interno, paradójicamente, reduce el interés del otro. No porque el otro sea frío, sino porque el deseo responde a presencia, no a autoanulación. Existe también el miedo opuesto, el miedo a perder libertad. Personas que asocian cercanía con pérdida de identidad, compromiso con encierro. Estas personas regulan la distancia como mecanismo de protección. Cuando sienten que el otro se acerca demasiado, se alejan. Cuando el otro se aleja, vuelven a acercarse. No buscan hacer daño, buscan regular su ansiedad. Pero el efecto en el otro puede ser devastador, porque genera confusión constante. En este punto, muchos vínculos se convierten en un juego silencioso de estrategias inconscientes. Uno busca seguridad, el otro busca espacio. Uno interpreta distancia como desamor, el otro interpreta cercanía como amenaza. Ambos se sienten incomprendidos. Ambos creen estar reaccionando a la conducta del otro, sin ver que están repitiendo patrones internos no resueltos. El mayor engaño aquí es creer que el problema es la persona específica, que si fuera diferente todo funcionaría. Pero el patrón se repite con distintos nombres, rostros y contexto. Cambian los detalles, no la dinámica. Hasta que alguien se detiene a mirar su propio rol en el juego, el guión se reescribe una y otra vez con el mismo final. La psicología maquiavélica no consiste en manipular a otros, sino en reconocer cómo las emociones no gestionadas manipulan decisiones. Quien no entiende su necesidad de validación será controlado por quien se la administre. Quien no tolera el rechazo se volverá predecible. Quien teme estar solo aceptará menos de lo que merece. Estas no son fallas morales, son puntos ciegos psicológicos. Y lo que nadie dice en voz alta es esto: muchas relaciones no se sostienen por amor, sino por miedo a enfrentar esos puntos ciegos. Es más fácil seguir en un vínculo confuso que atravesar el vacío que aparece cuando se corta. Pero ese vacío es el precio de la claridad. Y sin claridad, el poder emocional siempre estará en manos de la dinámica, nunca de la conciencia. Las mentiras más peligrosas no son las que se dicen al otro, sino las que se construyen internamente para poder seguir funcionando sin derrumbarse. La mente humana es experta en crear relatos que justifiquen decisiones emocionales que vistas con frialdad no tienen sentido. No se miente por maldad, se miente por supervivencia psíquica. Aceptar la verdad completa implicaría reconocer que se eligió mal, que se ignoraron señales, que se repitió un patrón conocido. Y esa aceptación amenaza directamente la imagen que cada persona tiene de sí misma. Una de las mentiras más comunes es confundir intensidad con profundidad. Cuando una relación es caótica, llena de altibajos, discusiones y reconciliaciones, se interpreta como pasión. La calma, en cambio, se vive como aburrimiento. Esta distorsión no nace del amor, nace de un sistema nervioso acostumbrado al conflicto. Para quien creció emocionalmente en ambientes inestables, la tranquilidad se siente extraña, incluso sospechosa. Entonces se sabotea lo sano y se persigue lo que duele, porque lo que duele resulta familiar. Otra mentira frecuente es la del potencial. No se ama lo que es, se ama lo que podría llegar a ser. Se tolera el presente porque se fantasea con un futuro corregido. Esta proyección permite justificar casi cualquier cosa: indiferencia, falta de compromiso, ambigüedad. La esperanza funciona como anestesia. Mientras exista la idea de que algún día cambiará, no es necesario tomar decisiones incómodas hoy. Pero el costo de vivir enamorado del potencial es alto. Se sacrifica el presente real por una promesa imaginaria. La autojustificación también aparece cuando alguien traiciona sus propios límites. Al principio se siente una incomodidad clara, una señal interna de que algo no encaja, pero en lugar de escucharla, se la racionaliza. No es para tanto, estoy exagerando. Tengo que ser más comprensivo. Estas frases parecen maduras, pero muchas veces esconden miedo al conflicto o al abandono. Poco a poco, la línea interna se va desplazando y lo que antes era inaceptable se vuelve normal. No porque haya cambiado el valor, sino porque se apagó la alarma. La narrativa del sacrificio es otra trampa psicológica poderosa. Se cree que amar implica aguantar, ceder, adaptarse constantemente, que quien ama de verdad soporta. Esta idea convierte el sufrimiento en prueba de compromiso, y cuando el dolor se vuelve parte de la identidad del vínculo, dejarlo se siente como traicionar algo sagrado. Así, personas inteligentes y conscientes permanecen en relaciones que las vacían, convencidas de que irse sería egoísmo. También existe la mentira del control moral. Creer que por portarse bien,
por ser correcto, paciente o comprensivo, el otro inevitablemente responderá de la misma manera. Esta lógica infantil no funciona en el mundo emocional adulto. El deseo no se activa por mérito ético, se activa por presencia, congruencia y equilibrio. Cuando alguien actúa bien esperando una recompensa emocional, no está siendo generoso, está negociando. Y cuando la recompensa no llega, aparece el resentimiento silencioso. El autoengaño alcanza su punto más sofisticado cuando se culpa exclusivamente al otro. Siempre atraigo personas así. Todos son iguales. Nadie sabe amar. Estas frases liberan momentáneamente de responsabilidad, pero mantienen intacto el patrón. Mientras el problema se coloque afuera, no hay necesidad de mirar hacia adentro. No se revisan elecciones, no se cuestionan impulsos, no se observa por qué cierto tipo de dinámica resulta tan atractiva. El enemigo externo es más cómodo que la introspección. Muchas personas también mienten sobre su capacidad de irse. Dicen que podrían terminar cuando quieran, que no están tan involucradas, que tienen el control. Pero sus acciones cuentan otra historia. Ajustan horarios, estados de ánimo y decisiones en función del vínculo. Se regulan emocionalmente según la respuesta del otro. Esa dependencia negada es una de las formas más profundas de pérdida de poder, porque mientras se niega, no se gestiona. La mentira del tiempo invertido es otra cárcel invisible. Cuanto más se ha dado, más difícil parece soltar. Años, emociones, proyectos compartidos. La mente interpreta irse como perder todo eso, pero lo que realmente se pierde es la oportunidad de detener el desgaste. El pasado no se recupera quedándose, solo se prolonga. Sin embargo, aceptar esto requiere una honestidad brutal. Reconocer que seguir no es amor, es inercia. La psicología maquiavélica observa estas mentiras sin juzgar, pero tampoco las suaviza. Entiende que cada justificación cumple una función, proteger del miedo, del vacío, de la culpa, pero también sabe que mientras esas historias sigan activas, el individuo no elige, reacciona. Y quien reacciona desde el autoengaño siempre estará en desventaja frente a sus propias emociones. Lo que nadie dice es que muchas relaciones se sostienen no por lo que se vive, sino por lo que se evita sentir si terminan. Soledad, fracaso, incertidumbre. El vínculo se convierte en un refugio imperfecto contra esos fantasmas, pero un refugio que drena lentamente también es una prisión, aunque esté decorada con recuerdos. La claridad no llega cuando el otro cambia, llega cuando la persona deja de mentirse, y ese momento suele ser solitario, incómodo y profundamente desestabilizador, porque al caer las historias internas queda solo una pregunta desnuda. ¿Esto me expande o me reduce? Todo lo demás son adornos narrativos. El poder emocional no se declara, se percibe. No necesita imponerse ni explicarse. Se manifiesta en quien espera, quien se adapta, quien teme perder más. En toda relación existe una simetría inicial, aunque sea mínima. Uno suele estar más disponible, más invertido, más dispuesto a ceder. Esa diferencia, si no se equilibra, se convierte en estructura. Y una vez que la estructura se consolida, cambiarla provoca resistencia, incluso conflicto abierto. La ventaja emocional suele establecerse muy temprano, no por un plan consciente, sino por reacciones espontáneas ante la cercanía y la distancia. Quien tolera mejor la incertidumbre suele ocupar la posición superior. Quien necesita claridad inmediata, respuestas rápidas y confirmación constante queda expuesto. No porque esté mal necesitar, sino porque esa necesidad se vuelve visible y por tanto negociable. En psicología relacional, lo visible siempre pierde valor estratégico. Un error frecuente es intentar recuperar poder explicando. Explicar sentimientos, intenciones, miedos, expectativas. La explicación se siente madura, pero muchas veces debilita. No porque comunicar sea malo, sino porque cuando se hace desde la urgencia transmite dependencia. El subtexto no es quiero compartir, sino necesito que esto se estabilice para sentirme bien. Y el otro lo percibe incluso si no sabe nombrarlo. El poder también se pierde cuando alguien deja de actuar desde su centro para reaccionar a cada gesto del otro. Mensajes que determinan el humor del día, silencios que generan ansiedad, cambios mínimos que disparan interpretaciones. En ese punto, la relación ya no es un espacio compartido, es un sistema de regulación emocional unilateral. Quien regula pierde autonomía, y la autonomía es uno de los principales generadores de respeto y atracción. Muchas personas intentan recuperar ventaja usando tácticas superficiales, desaparecer, mostrarse frías, generar celos, simular desinterés. Estas estrategias pueden producir efectos temporales, pero rara vez corrigen la estructura de fondo. Si la retirada no nace de una recuperación real del eje interno, sino de una maniobra, se filtra. El otro percibe la incongruencia. El juego se vuelve más tenso, no más equilibrado. El verdadero cambio de poder ocurre cuando alguien deja de negociar su valor,
cuando actúa alineado con lo que siente y necesita, incluso si eso implica perder el vínculo. Esta es la paradoja central. El poder emocional se recupera cuando se acepta la posibilidad real de la pérdida. Mientras la pérdida sea inaceptable, todas las decisiones estarán condicionadas por evitarla. Y esa condición se nota. Existe una ilusión peligrosa: creer que el poder emocional se basa en ser más querido. En realidad, se basa en ser menos dependiente de ser querido. No se trata de frialdad, sino de estabilidad interna. Cuando alguien no coloca su identidad en manos del vínculo, puede elegir con claridad, puede decir no, puede retirarse sin destruirse. Y esa capacidad silenciosa pero firme reconfigura la dinámica. Otro error común es confundir intensidad con influencia. Discutir, reclamar, exigir respuestas puede sentirse como tomar control, pero suele ser lo contrario. La reacción emocional intensa entrega información valiosa, que duele, que importa, que se teme. Esa información puede ser usada incluso sin intención consciente. El silencio estratégico, en cambio, no es ausencia de comunicación, es presencia sin entrega, pero solo funciona cuando es auténtico, no cuando es castigo. La ventaja emocional también se pierde cuando alguien abandona sus límites para sostener el vínculo. Cada límite cruzado sin consecuencia enseña algo, que se puede cruzar. No importa cuántas veces se exprese el malestar después, el comportamiento que no tiene respuesta se normaliza. Y una vez normalizado, reclamar se percibe como cambio arbitrario, no como ajuste legítimo. Recuperar poder no siempre salva la relación. A veces la rompe, porque muchas relaciones solo funcionan bajo desequilibrio. Cuando una persona deja de perseguir, deja de explicar, deja de sostener sola, el sistema colapsa. No porque falte amor, sino porque nunca hubo equilibrio. Y ese colapso, aunque doloroso, revela la verdad que se evitaba. La psicología maquiavélica no propone dominar al otro, sino no ser dominado por el miedo a estar solo, a fracasar, a empezar de nuevo. Ese miedo es la raíz de casi todas las concesiones destructivas. Cuando se disuelve, la conducta cambia, no de forma agresiva, sino clara. Y la claridad en un mundo emocionalmente confuso es profundamente disruptiva. Pocas personas están preparadas para una relación entre dos individuos completos, porque implica renunciar a usar al otro como regulador emocional. Implica responsabilidad interna, implica aceptar que el vínculo es elección, no necesidad, y esa aceptación transforma el juego por completo. La mayoría de las relaciones no mueren por una traición espectacular ni por una discusión definitiva, mueren por desgaste invisible, por pequeñas renuncias acumuladas que nadie nombra, por conversaciones evitadas, deseos pospuestos, verdades suavizadas para no incomodar. Desde afuera parecen estables, incluso funcionales, desde adentro se van vaciando lentamente. Y cuando alguien finalmente dice, ya no siento lo mismo, no es una revelación repentina, es el resultado de una erosión prolongada que casi siempre fue ignorada. La erosión comienza cuando se confunde paz con ausencia de conflicto. No discutir no significa estar bien. Muchas veces significa no querer arriesgar lo poco que queda. Se deja de hablar de lo importante para preservar la forma. Se prioriza la continuidad sobre la autenticidad. El vínculo sigue existiendo pero ya no se mueve. Y lo que no se mueve se estanca. Otro factor silencioso es la adaptación constante. Una persona empieza a ajustarse más que la otra. Cambia rutinas, expectativas, formas de expresar afecto. Al principio lo hace con gusto, luego por costumbre, finalmente por miedo. Esa adaptación no negociada crea resentimiento, aunque no siempre consciente. El resentimiento no siempre explota, a veces se enfría, y cuando se enfría se convierte en distancia emocional. La erosión también se alimenta de la suposición. Se asume que el otro ya sabe lo que se necesita, lo que duele, lo que importa. Pero como no se dice, no se corrige. Cada expectativa no expresada es una futura decepción. Y cada decepción acumulada reduce la capacidad de ver al otro con generosidad. La mirada se vuelve crítica, defensiva. Se empieza a contar lo que falta en lugar de lo que hay. El deseo se resiente cuando la identidad se diluye, cuando uno o ambos dejan de ser individuos para convertirse solo en función del vínculo. El otro ya no es alguien a descubrir. Es alguien conocido hasta el cansancio. No hay misterio, no hay tensión, no hay novedad psicológica. El deseo no muere por el tiempo, muere por la fusión excesiva. Donde todo es compartido, nada se elige. La rutina no es el enemigo. La falta de conciencia dentro de la rutina sí. Cuando los gestos se vuelven automáticos, pierden significado. Decir, te quiero sin presencia, compartir tiempo sin conexión real, estar juntos sin verse. El cuerpo sigue, pero la mente se va. Y cuando la mente se va durante mucho tiempo, el cuerpo termina siguiéndola. Muchas relaciones se deterioran porque nadie quiere ser el que incomode, el que haga preguntas difíciles,
el que diga esto no me alcanza. Se teme que nombrar el problema lo haga real, pero lo real ya está ahí, solo que sin palabras. El silencio no protege al vínculo, lo anestesia, y un vínculo anestesiado no siente pero tampoco vive. Hay una creencia persistente de que el amor verdadero debería sostenerse solo, que si hay que trabajarlo demasiado, algo anda mal. Esta idea lleva a la pasividad, a esperar que el otro cambie, que el tiempo arregle, que las cosas se acomoden. Pero el tiempo no repara lo que no se enfrenta, solo lo consolida. La erosión alcanza un punto crítico cuando uno de los dos empieza a fantasear con otra vida, no necesariamente con otra persona. Una vida más liviana, más auténtica, más alineada. Esa fantasía no siempre implica infidelidad, implica comparación. Y en esa comparación, el vínculo actual suele perder. No porque sea terrible, sino porque ya no representa crecimiento. Cuando finalmente ocurre la ruptura, muchos se sorprenden por la frialdad del otro. ¿Cómo pudo soltar tan rápido? La respuesta es incómoda. No soltó rápido, soltó tarde, soltó después de haberse ido emocionalmente hace tiempo. El duelo no empieza con la separación, empieza con la desconexión. Y quien se desconectó antes, parece más fuerte después. La psicología maquiavélica observa este proceso sin dramatizarlo. Entiende que la erosión es consecuencia de evitar la verdad cotidiana. No hace falta un villano. Basta con dos personas priorizando la comodidad sobre la claridad. El vínculo se mantiene en pie, pero vacío. Y cuando algo vacío finalmente cae, lo que duele no es la caída, sino el tiempo invertido en sostenerlo. El miedo a la soledad es uno de los motores más silenciosos y poderosos en la psicología de las relaciones. No siempre se manifiesta como pánico evidente. A veces aparece como apego a lo conocido, como resistencia al cambio, como racionalizaciones sofisticadas que justifican quedarse donde ya no hay vida. La soledad no se teme por estar solo, se teme por lo que obliga a enfrentar cuando no hay distracciones, silencio, vacío, preguntas sin respuesta. Y para muchos, una relación desgastada sigue siendo preferible a ese encuentro consigo mismos. Por eso, tantas personas permanecen en vínculos que ya no desean, pero que cumplen una función anestésica: compañía para no pensar, rutina para no sentir, presencia para no mirarse. El vínculo se convierte en una estructura que sostiene la identidad, aunque ya no la nutra. Salir implicaría reconstruirse, y reconstruirse exige energía, honestidad y atravesar un periodo de desorden interno que pocos están dispuestos a tolerar. El miedo a la soledad también distorsiona la percepción del valor. Se empieza a creer que esto es lo mejor que se puede tener, no porque sea bueno, sino porque es seguro. Se rebajan expectativas, se normaliza la falta, se justifica la desconexión. La mente negocia a la baja para evitar el riesgo, y cuanto más tiempo se pasa en esa negociación interna, más difícil se vuelve imaginar otra realidad. Existe una diferencia crucial entre estar solo y sentirse solo. Muchas personas en pareja se sienten profundamente solas, pero esa soledad es menos visible, más socialmente aceptable. Se puede decir, tengo a alguien, aunque no haya intimidad real. Esa ilusión de pertenencia calma la ansiedad básica, aunque no satisfaga la necesidad profunda de conexión. Es una soledad compartida, pero soledad al fin. El miedo también se manifiesta en la urgencia por reemplazar. Cuando una relación termina, algunas personas no toleran el vacío ni un instante. Buscan otra presencia inmediatamente, no por deseo auténtico, sino por pánico al silencio. Este patrón impide el duelo real. El dolor se tapa, no se procesa, y lo no procesado se repite. La nueva relación hereda las heridas de la anterior, aunque tenga otro rostro. La psicología maquiavélica observa que la soledad bien atravesada es una fuente de poder, porque quien puede estar solo no negocia desde la carencia, elige desde la claridad. Pero llegar a ese punto requiere desmontar la creencia de que el valor personal depende de ser deseado o acompañado. Esa creencia está profundamente instalada en la cultura, reforzada por narrativas que asocian éxito emocional con estar en pareja. El miedo a quedarse solo también lleva a tolerar dinámicas que, vistas desde afuera, resultan incomprensibles. Falta de respeto, indiferencia, ambigüedad permanente. Todo se acepta con tal de no enfrentar la ruptura, y cada concesión refuerza la idea interna de que no se puede aspirar a más. Así, el miedo no solo mantiene relaciones muertas, también erosiona la autoestima de quien se queda. Hay un momento crítico en este proceso, cuando la persona se da cuenta de que la relación ya no la protege del miedo, sino que lo amplifica. Estar acompañado y aún así sentirse vacío es una experiencia profundamente desestabilizadora, porque revela que el refugio era falso, que la evasión ya no funciona. En ese punto, la relación deja de ser anestesia y se convierte en recordatorio constante de lo que falta. Muchos, ante esa revelación, redoblan esfuerzos.
más compromiso, más proyectos, más planes compartidos. Creen que llenando la estructura el contenido aparecerá, pero el contenido no se fuerza. Si no hay conexión, ninguna agenda la crea. El resultado suele ser más frustración y una sensación de estar atrapado en algo que no se sabe cómo soltar. La soledad real comienza cuando se deja de usar al otro como pantalla. Y esa soledad no es castigo, es transición. Es el espacio donde se redefine el propio eje. Pero como no se habla de ella de forma honesta, se la evita, se la demoniza, se la confunde con fracaso. Así, el miedo sigue gobernando decisiones que se presentan como elecciones conscientes. Lo que nadie dice es que muchas relaciones no se terminan porque ambas partes tengan miedo, no solo una. Miedo a empezar de nuevo, miedo a equivocarse otra vez, miedo a confirmar que el problema no era el otro, sino uno mismo. Permanecer juntos se vuelve un pacto silencioso de evasión mutua. El momento de quiebre no siempre llega con gritos, lágrimas o escenas dramáticas. A veces llega en silencio, como una comprensión súbita que no puede desverse. Algo se ordena internamente, y aunque todo afuera siga igual, la persona ya no está en el mismo lugar. La conciencia no irrumpe como una emoción, irrumpe como claridad. Y la claridad es peligrosa porque no permite seguir actuando como antes sin sentir incoherencia. Ese quiebre suele comenzar con una pregunta simple y brutal. ¿Por qué sigo aquí? No es una pregunta dirigida al otro, es interna. Y cuando se formula con honestidad, desarma todas las narrativas que sostenían el vínculo. Las justificaciones empiezan a sonar huecas, las promesas futuras pierden fuerza. La costumbre deja de ser suficiente. En ese punto, el juego emocional empieza a colapsar. La persona comienza a notar patrones que antes normalizaba, distancias que se aceptaban, silencios que se justificaban, concesiones que se minimizaban. Ya no se trata de culpar, sino de ver. Y ver cambia todo, porque una vez que se ve el costo real de permanecer, la idea de quedarse deja de ser neutral. Se vuelve una elección consciente de pérdida. En esta etapa muchos intentan revertir el quiebre desde afuera. Conversaciones profundas, acuerdos nuevos, promesas de cambio. Algunas veces funcionan, pero solo si ambos están dispuestos a desmontar la estructura previa. Si uno solo despierta, el vínculo entra en tensión, porque la persona consciente deja de reaccionar como antes. Ya no persigue, ya no explica de más, ya no se adapta automáticamente. Esa nueva postura descoloca al otro. Aquí aparece una paradoja incómoda. Cuando alguien deja de tener miedo a perder, puede perder. No porque provoque la ruptura, sino porque la relación ya no puede sostenerse sobre el desequilibrio anterior. El sistema emocional que funcionaba gracias a la dependencia empieza a fallar. Y cuando falla, se revela qué tan sólido era realmente el vínculo. El quiebre también confronta con la responsabilidad personal. Ya no es posible decir no sabía, no me daba cuenta. Aparece la conciencia de haber elegido permanecer. Y con ella, una culpa sutil, no hacia el otro, sino hacia uno mismo. Culpa por haberse traicionado, por haberse silenciado, por haberse quedado más tiempo del necesario. Esa culpa puede empujar a dos caminos, volver atrás o avanzar con firmeza. Volver atrás implica anestesiar la conciencia, convencerse de que se exageró, de que no es tan grave, de que todas las relaciones son así. Es posible, pero tiene un costo. La claridad no desaparece, se reprime. Y lo reprimido se manifiesta luego como irritabilidad, desconexión o apatía. Avanzar, en cambio, implica atravesar incertidumbres sin garantías. El quiebre no siempre termina en separación inmediata. A veces se traduce en una reconfiguración interna. La persona sigue en la relación, pero ya no se pierde en ella. Recupera espacios, deseos, límites. Esta transformación puede generar una nueva dinámica o acelerar el final. En ambos casos, el juego anterior ya no es posible. Una de las experiencias más desconcertantes de este momento es descubrir que el miedo que sostenía la relación era mayor que el amor. No porque no hubiera afecto, sino porque el motor principal era la evitación del vacío. Cuando eso se ve con claridad, el afecto cambia de forma. Ya no es adhesivo, es más honesto, o se disuelve. La conciencia también rompe la ilusión de control sobre el otro. Se comprende que no se puede convencer, rescatar ni cambiar a nadie. Solo se puede elegir desde dónde participar. Y esa comprensión devuelve poder, pero también responsabilidad. Ya no hay excusas cómodas. El quiebre es solitario porque no siempre puede compartirse. Decir, ya no puedo seguir así, no siempre es entendido. A veces se interpreta como frialdad, egoísmo o cambio repentino. Pero para quien atravesó el proceso interno, no es repentino. Es el resultado de una acumulación de verdades no dichas. En este punto, muchas personas sienten una calma extraña mezclada con tristeza. Calma por dejar de luchar contra lo que es. Tristeza por soltar lo que se deseaba que fuera. Ambas pueden coexistir, y esa coexistencia marca el inicio de una nueva relación con uno mismo.
Después del quiebre no llega inmediatamente la libertad, llega el vacío, y ese vacío suele ser más honesto que cualquier vínculo anterior. No promete nada, no distrae, no anestesia, simplemente está. Para muchos, esta etapa es más difícil que la relación misma, porque ya no hay a quien culpar ni a quien adaptarse. El espejo queda limpio, y lo que devuelve no siempre gusta. El vacío no duele solo por la ausencia del otro, duele porque revela cuánto de la identidad estaba sostenido por el vínculo. Rutinas que ya no tienen sentido, silencios que antes se llenaban con mensajes, decisiones que ahora no necesitan consenso. Todo eso obliga a una reconfiguración interna, y esa reconfiguración genera ansiedad porque desmonta certezas que parecían estables. En este punto aparece un riesgo silencioso: confundir alivio con sanación. Al principio, muchas personas sienten ligereza. Ya no hay tensión constante, ya no hay espera, ya no hay negociación emocional diaria. Ese alivio es real, pero no es el final del proceso. Es apenas la retirada del estímulo que mantenía activo el sistema nervioso. Lo que queda debajo, las heridas, los patrones, las creencias, sigue intacto. Por eso es común que tras una ruptura consciente aparezca la tentación de llenar rápidamente el espacio. No necesariamente con otra relación formal, pero sí con validación, atención, deseo externo. Mensajes nuevos, miradas nuevas, posibilidades nuevas. El ego interpreta esto como confirmación de valor, pero muchas veces es solo una forma refinada de evitar el trabajo interno que el vacío exige. La repetición del patrón no siempre se da de la misma forma. A veces cambia la intensidad, el rol, la narrativa. Quien antes perseguía ahora se muestra distante. Quien antes se perdía ahora controla. Pero si el eje interno no se reordena, el fondo es el mismo. Usar al otro como regulador emocional. El personaje cambia, el guión no. La reconstrucción real comienza cuando alguien puede estar con el vacío sin convertirlo inmediatamente en problema. Cuando deja de verlo como algo que debe resolverse rápido y empieza a observarlo como información. El vacío muestra qué se buscaba afuera, qué se evitaba adentro, qué partes quedaron sin desarrollar. Es incómodo, pero es preciso. En esta etapa, muchas personas se enfrentan a una verdad incómoda. No extrañan tanto al otro como extrañan la versión de sí mismas que existía en esa relación. Extrañan sentirse deseadas, acompañadas, validadas. No al individuo concreto, sino al estado emocional que el vínculo facilitaba. Reconocer esto duele, porque desmonta la narrativa romántica del amor perdido. La soledad consciente empieza cuando se deja de buscar distracción constante, cuando se tolera no tener respuestas inmediatas, cuando se acepta que no todo malestar debe ser eliminado. Esta tolerancia no es resignación, es madurez emocional, y desde ahí el deseo empieza a reconfigurarse, ya no desde la carencia, sino desde la afinidad real. El riesgo mayor en esta fase es la prisa por estar bien, por superar, por volver a intentarlo. La cultura no tolera pausas internas, pero sin pausa no hay integración. Sin integración, el aprendizaje queda incompleto, y lo incompleto se repite. La psicología maquiavélica observa que el verdadero poder aparece aquí, no antes, cuando alguien puede elegir sin urgencia, cuando puede decir sí sin necesitarlo y no sin miedo. Ese estado no garantiza relaciones perfectas, pero reduce drásticamente las dinámicas destructivas, porque ya no se negocia desde el vacío, sino desde la presencia. El vacío, atravesado con honestidad, se convierte en espacio, y el espacio permite ver con claridad qué tipo de vínculo se quiere construir y cuál ya no se está dispuesto a sostener. No desde la exigencia, sino desde el límite interno. La lucidez no llega como una recompensa, llega como una pérdida. Se pierde la comodidad de las excusas, la protección de la ignorancia, el alivio de culpar al otro. Ver con claridad significa renunciar a muchas narrativas que daban sentido al dolor, y por eso no todos están dispuestos a verla. No porque no puedan, sino porque el costo es alto. Hacerse cargo de uno mismo sin anestesia. La lucidez revela algo que incomoda profundamente. Muchas de las dinámicas que se sufrieron también se sostuvieron, no siempre por debilidad, sino por miedo. Miedo a la soledad, al vacío, al silencio, a descubrir que sin el vínculo no hay una identidad clara. Esta revelación no humilla, pero desarma, porque obliga a dejar de verse solo como víctima de circunstancias externas y empezar a verse como participante activo de elecciones inconscientes. Quien alcanza este nivel de conciencia deja de buscar relaciones que salven. Ya no espera que el otro repare heridas antiguas ni confirme un valor interno inestable. Esto no vuelve a la persona fría, la vuelve peligrosa para los juegos emocionales, porque ya no reacciona como antes, ya no persigue validación, ya no negocia límites esenciales, y eso incomoda a quienes todavía necesitan esos juegos para sentirse en control.
La lucidez también trae soledad, pero una soledad distinta. No es la soledad del abandono, sino la del criterio. Menos personas encajan, menos vínculos se sostienen por costumbre. Se vuelve más difícil mentirse para pertenecer. Y aunque esto reduce el ruido emocional, también reduce las opciones superficiales. No todos toleran ese silencio selectivo. Otro costo es la pérdida de la fantasía romántica, la idea de que el amor todo lo justifica, todo lo cura, todo lo explica. La lucidez muestra que el amor sin estructura se vuelve caótico y que la intensidad sin conciencia suele ser solo repetición de heridas. Esto no mata el amor, pero lo desmitifica. Y muchas personas prefieren la ilusión a la verdad, aunque la ilusión duela más a largo plazo. La persona lúcida también entiende que no todo vínculo debe sostenerse, que terminar no siempre es fracaso, que insistir no siempre es virtud, que soltar puede ser un acto de respeto propio, no de abandono. Esta comprensión cambia la forma de vincularse desde la raíz. Ya no se trata de durar, sino de estar mientras haya congruencia. La lucidez no garantiza felicidad constante, garantiza coherencia. Y la coherencia es menos eufórica, pero más estable. No promete finales perfectos, promete decisiones más limpias. Y en un mundo emocionalmente saturado de promesas falsas, eso es una forma silenciosa de poder. Pocas personas quieren este poder. Prefieren la montaña rusa emocional porque al menos ahí se sienten vivas. La lucidez es más sobria, más exigente, obliga a hacerse preguntas incómodas y a aceptar respuestas que no siempre gustan. Pero también libera de dinámicas que, aunque intensas, erosionan lentamente. Al final, la psicología maquiavélica no enseña a manipular a otros, sino a dejar de ser manipulados por los propios miedos. Enseña a ver el juego sin necesidad de jugarlo. Y ver el juego cambia la relación con el deseo, el apego y el poder para siempre. Quien llega aquí ya no busca relaciones para llenarse, sino para compartirse. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. Porque cuando no se necesita al otro para existir, se puede elegir estar. Y esa elección libre de urgencia es lo más cercano a una forma madura de vínculo que existe.